Hola, ¿cómo están? Ahora en este tutorial vamos a crear un graficador con Java donde podamos leer la definición de una función de matemáticas y la vamos a graficar en una ventana. Para eso nos vamos a apoyar en dos bibliotecas. La primera es JVC Parser. Esta nos va a ayudar a convertir un texto que es la definición de la función, la vamos a convertir a una función que se puede evaluar y nos devuelva un valor numérico. Y la otra es JFreeChart. Con esta biblioteca vamos a poder crear las gráficas de XY, una gráfica de líneas. Entonces tenemos que bajar estas dos librerías. Estas librerías las podemos encontrar en internet de manera gratuita. Bueno, JVC Parser podemos bajar un trial de 30 días y si después les interesa pues lo pueden hasta comprar. Entonces buscamos en el Google JVC Parser y localizamos la página de bestcode.com. entramos a esta página y aquí tiene varios parsers. El que nosotros estamos buscando es el de Java. Entonces este parser de Java lo vamos a bajar en esta parte donde dice descarga de la versión de evaluación de JVC Parser. Entonces inmediatamente damos aquí, pues aquí se nos habilita para bajar este archivo JVC Parser de evaluación. Es un zip y dentro del zip vamos a, una vez que lo bajemos, ahorita lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Una vez que lo bajemos vamos a encontrar este archivo. Aquí lo tenemos, JVC Parser Eval. Si abrimos este zip, vamos a localizar, aquí está el JVC Parser. Lo bajan, lo descomprimen. Yo ya lo tengo aquí, JVC Parser, y ahorita lo vamos a utilizar. Ok, este es el primero. Y el segundo es JFreeChart. Entonces buscamos en Google JFreeChart, download, y nos vamos a la página del SourceForge. Aquí vamos a descargar JFreeChart. Igualmente es un jar que vamos a bajar a nuestra máquina. Aquí ya está a punto de descargarse. Entonces se baja este JFreeChart 1014 zip, lo bajan a su máquina. Yo también voy a cancelar esto porque ya también lo bajé. Y una vez en su máquina lo descomprimen, ¿verdad? Y van a localizar una carpeta que les crea que se llama JFreeChart. Entran a la carpeta que se llama lib y aquí van a encontrar estos dos jar, que es el JCommon y el JFreeChart. Estos dos los vamos a incluir en nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer eso como primer paso. Entonces aquí en NetBeans vamos a la parte de libraries y vamos a agregar esas dos librerías, esos dos charts. Vamos a agregar esta, ya la tengo aquí, que está dentro de la carpeta de JFreeChart, dentro del lib, y aquí escogemos el JCommon y también vamos a escoger JFreeChart 1014. Estos ya están agregados. Ahora vamos a agregar el parser. El parser yo lo tengo aquí en esta carpeta JVC Parser y ese es el jar que les mostré hace un momento. Igualmente lo agregamos y ya tenemos aquí los tres jar y con esto vamos a trabajar. Ok, vamos a crear primero una clase para definir la función. Una clase que se llame función, y ahí vamos a definir la función y vamos a hacer que se evalúe esta función matemática. Vamos a llamar a nuestra clase función
y aquí la tenemos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a declarar los atributos que sea la definición de la función. Este es un texto, recuerden que después lo vamos a parsear. Entonces necesitamos un objeto de la clase InMathParser. InMathParser, le vamos a llamar a nuestro objeto parser y va a ser un objeto de MathParser factory.create. Ok, vamos a incluir esta. Ahí está incluida esta biblioteca, esta clase. También vamos a importar esta otra. Ahí está. Ok, ya que tengo esas dos importaciones, vamos a hacer, por ejemplo, el constructor para que recibamos en nuestro constructor la definición de la función. Constructor función string def, vamos a asignar este parámetro a nuestra atributo definición. Aquí falta una ahí. Listo. Y también vamos a crear el parser, le vamos a asignar el set expression. Ok, este set expression nos va a ayudar a asignar la expresión a nuestro parseador y ya después lo podemos evaluar. Entonces vamos a crear ahora un método para poder evaluar este. Nos va a regresar un doble, ¿verdad? Y vamos a poner a esta clase eval. Entonces necesitamos recibir un doble que va a ser el valor donde se va a evaluar nuestra función. Ok, lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable que es la que nos va a devolver el resultado. Vamos a ponerle nota number como valor inicial y primero vamos a hacer en nuestro parser el set x, que es el valor que nos estamos ingresando, y ahora vamos a asignar a r el valor de parser.getValue, que ya es el resultado después de haber evaluado esta función que ya fue asignada acá en setExpression. Ya aquí se evalúa. Como no sabemos esta definición de la función si es correcta, si tiene problemas de sintaxis o sobran paréntesis o no existe la función que estamos pasando, etcétera, pues nos puede devolver aquí una excepción, ¿verdad? Entonces vamos a decir que regresamos aquí la excepción, la vamos a lanzar. Y ya después la cachamos en otro lado. Ok, necesitamos hacer el return solamente del resultado y ahí ya lo tenemos. Ok, vamos a hacer también otros métodos aquí que nos van a ayudar a evaluar las funciones. Aquí le estamos pasando un solo valor, ¿verdad?, para que nos evalúe el resultado. Pero ¿qué pasa si le quisiera pasar un vector, como si fuéramos a utilizar un tipo MATLAB o algo por el estilo? Entonces vamos a crear otro método que nos va a regresar un doble, pero va a ser un arreglo. Vamos a crear un rango donde le pasemos los límites x0, xn
y el incremento que vamos a recibir, vamos a ponerle D, o sea una delta. Ok, aquí lo que vamos a hacer es simplemente ver cuántos valores se van a crear en ese rango. Vamos a devolver el absoluto de la diferencia de xn menos x0 entre d. Ok, esto pues me va a devolver un doble, ¿verdad? Vamos a hacer un cast para que sea ahora un entero de todo esto. Ok, ahora vamos a declarar el resultado que sea un arreglo también, y aquí le vamos a asignar que sea un arreglo, ¿verdad?, de dobles. Ok, aquí vamos a hacer entonces la evaluación de esos valores. Entonces vamos a hacer un circuito repetitivo que vaya desde 0, que termine en n menor que n, que ya sabemos que son los valores, y vamos a estar incrementando esto en 1. Ok, entonces a nuestra variable que vamos a retornar, ¿verdad?, simplemente le asignamos el valor de x0, y x0 lo vamos a estar incrementando. X0 lo vamos a incrementar en d, que es el delta que se está incrementando, x0. Ok, y después hacemos el retorno de esta variable que ya está asignada. Entonces esta es para que nos devuelva un rango. Ahora vamos a hacer que, por ejemplo, si a este val en lugar de pasarle un solo valor, le pasamos todo un rango, pues que nos devuelva un rango, ¿verdad?, de todos los resultados que se dieron. Entonces vamos a hacer una sobrecarga de esta función, de este método, y le vamos a hacer que nos devuelva un doble, y también pues vamos a recibir un doble de todas las x. Como se van pues se puede generar algún error, pues vamos a de una vez a poner la excepción, la devolución de la excepción. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es ver cuántos valores vienen en ese vector, y el número de valores que venga en ese vector pues es el mismo número de valores que vamos a retornar. Entonces nuestra variable r, que es la que retornamos, la vamos a hacer de ese mismo tamaño. Ok, ahora vamos a hacer el for para evaluar todos estos valores en la función que ya tenemos definida en el constructor. Empezar con 0 y terminar en n. Sí, y aquí lo que vamos a hacer pues es simplemente ir llenando nuestro arreglo con los valores que se van a evaluar la función, pero ya tenemos un método que hace la evaluación. Entonces vamos a pasarle cada uno de esos valores, ¿verdad?,
cada uno de esos valores se los vamos a pasar ahí para que nos devuelva el resultado y finalmente hagamos el return de este vector. Entonces ya tenemos aquí nuestro método, nuestra clase de función, donde en el constructor vamos a recibir la definición de la función, creamos el parser, y tenemos otros métodos para evaluar un solo valor que nos estén pasando o que nos pueda evaluar todo un vector, todo un arreglo, y pues vamos a devolver igualmente un arreglo. Y tenemos este otro método que nos va a devolver un arreglo desde este punto a este punto con estos incrementos. Ok, guardamos nuestra primer clase. Ahora vamos a crear la otra clase para hacer la gráfica. En esta otra clase vamos a generar la gráfica. Vamos a ponerle nuestra clase gráfica. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es crear esta clase de gráfica, que vamos a utilizar aquí el JFreeChart. Entonces vamos a crear los atributos. Necesitamos un objeto del tipo JFreeChart, que es el que va a crear la gráfica y todo esto. Hay que ir importando lo que son las clases que necesitamos. JFreeChart necesitamos donde se almacenen las series, una colección de series de X y Y, que es donde se van a estar guardando los valores, ¿verdad? X y Y series collection. Vamos a poner este objeto el nombre de datos y va a ser un new XY series collection. Ok, también lo importamos. Listo. Y vamos a declarar otros atributos que nos van a servir para el título, que nos van a servir para la etiqueta de eje X y para la etiqueta del eje Y. Ok, vamos a crear un constructor igual, donde recibamos estos parámetros del título, de la etiqueta para el eje X, la etiqueta para el eje Y. Se los vamos a asignar a nuestros atributos etiqueta X igual con X y etiqueta Y igual con Y. Y vamos a crear nuestro atributo gráfica. Ya lo podemos crear vacío, ¿verdad? Porque todavía no tenemos los datos. Entonces aquí va a ser un chart factory .create. Como lo vamos a hacer de tipo XY, entonces vamos a utilizar esto. JFreeChart puede crear muchos más tipos de gráficas. En este caso vamos a utilizar el XY. En otro tutorial tal vez veamos otros tipos de gráfica. Ok, entonces aquí pues ya nos ayuda, ¿verdad? El primer parámetro es el título de la gráfica, el segundo es la etiqueta para el eje X, para el eje Y, después viene la serie de datos, que ya tenemos aquí nuestra atributo datos, después viene la orientación. La orientación vamos a dejarla de tipo vertical, aquí lo vamos a cambiar y la vamos a dejar de tipo vertical.
y después viene otro parámetro. Estos últimos tres parámetros se refieren a la orientación. Después viene un booleano que es para la leyenda, otro booleano que es para que nos muestre los tooltips, y el último es para que nos muestre las URLs. Entonces lo dejamos en verdadero, estos tres parámetros. Ok, y eso es todo lo que vamos a hacer en nuestro constructor. Importamos también esta clase, ya la tenemos aquí. Muy bien, ya tenemos este constructor. Vamos a también crear el constructor por default. Y vamos a darle valores por default. Vamos a llamar a nuestro constructor de arriba con los valores de default. Por ejemplo, sin título. Para el título de la gráfica, X siempre es X para el título de las X y el Y para el eje de las Y. Ok, aquí tenemos nuestros constructores. Ahora vamos a crear otro método que sea para crear la gráfica. Vamos a declarar este método que no nos va a regresar nada. Esto es para crear la gráfica. Agregar gráfica. Ok, aquí necesitamos los siguientes parámetros: un ID que va a ser el ID de la serie que estemos pasando. Necesitamos un doble donde nos lleguen los valores de las X, y otro arreglo doble donde nos lleguen los valores de las Y. Ok, entonces aquí vamos a recibir esos estos parámetros de X y Y, y un ID que puede ser un string, donde vamos a poder identificar cada una de esas series. Entonces vamos a crear primero la serie XY series. Vamos a nombrar S a este objeto y va a ser un new XY series. Y vamos a pasar el ID que al final es un comparable, para que se pueda después identificar si ya existe esa serie en algún lado. Vamos a importar también esta clase. Ya que tenemos aquí la serie, vamos a ver cuántos valores vienen para asignar todos estos valores a la serie. Cuántos valores vienen en las X, por ejemplo, que debe ser la misma longitud en las Y, si no, no se puede generar una gráfica de parejas. Vamos a hacer un ciclo repetitivo desde 0 hasta esta n, ¿verdad? Hasta n, y vamos a incrementar nuestro contador, y acá vamos a crear todas estas. En esta serie vamos a ir adicionando estos valores de X, cada uno de los valores X y Y. Es muy sencillo utilizar estas bibliotecas de JFreeChat. Entonces aquí asignamos los datos, y ya con los datos asignados a la serie, entonces lo que hacemos es a datos le asignamos esa serie. Ok, entonces ven, datos es un XY Series Collection. ¿Por qué lo hacemos así? Pues para que podamos graficar no solamente una sola función, sino varias funciones. Va a ser una colección, y aquí vamos a estar agregando a la gráfica, ok, esa función la vamos a ir agregando con un ID diferente y con sus valores correspondientes de X y de Y, que son los arreglos. Ok, vamos a crear otro método. Este es para agregar gráficas, pero ¿qué pasa si lo que necesitamos es crear la nueva
que se borre las gráficas que tenemos anteriores. Entonces vamos a crear un método que sea crear gráfica, que pues es muy similar al anterior. Nos llega un ID, nos llega un doble, igualmente llamamos X, y nos llega un doble que le llamamos Y. Y aquí lo que vamos a hacer, como ya tenemos esta otro método que va a agregar la función, lo que necesitamos hacer en este pues es primero borrar todos. Entonces en datos vamos a borrar, vamos a remover todas las series, y una vez que las removemos pues podemos llamar nuestro método de agregar gráfica, y ya le pasamos los parámetros que recibimos, el ID, el vector X, el vector Y, y ya tenemos aquí nuestro método de agregar gráfica. Ok, ahora necesitamos un último método que nos regrese un JPanel, porque a los objetos de Java pues necesitamos agregarle un objeto de Swing, y JPanel va a ser nuestro objeto donde vamos a recibir nuestra gráfica. Vamos a llamarle a este método obtiene gráfica, y lo que vamos a retornar es un new chart panel de mi objeto gráfica. Entonces con esto nos va a regresar el JPanel. Vamos a importar estas clases, el JPanel de Swing y esta clase de chart panel que nos va a devolver el panel de nuestra gráfica, porque este objeto gráfica pues es del tipo JFreeChart. Entonces este JFreeChart nos va a devolver el panel con otro método que se llama ChartPanel. Entonces con eso ya tenemos nuestra clase de las gráficas que nos van a ayudar a graficar. Ahora vamos a hacer otra clase donde juntemos ambas cosas, la función y la gráfica, y vamos a crear una ventana. Entonces guardamos esto y creamos una ventana. Aquí vamos a crear una nueva clase, pero la vamos a hacer del tipo Swing. Esta clase la vamos a derivar de Swing y vamos a tomar este JFrame form para que sea más sencillo, y aquí vamos a poner gráfica test. Ya tengo una, vamos a ponerle gráfica test 1. Ok, entonces aquí vamos a ir colocando los objetos que vamos a utilizar. Vamos a poner un label aquí para recibir lo que es la función. Vamos a crear otro label para leer, o más bien para indicar los valores que inicia x0. Vamos a duplicar este, y este le vamos a llamar xn, y lo duplicamos nuevamente para ahora leer el intervalo que queremos que nos evalúe, ¿verdad? Nuestra función. Ok, esas son las etiquetas. Ahora vamos a tomar de nuestra menú de objetos, vamos a tomar un text file para que podamos obtener la definición de la función. Ok, ya me fui el código. Our design, y lo que quiero es el texto, quitarle este texto para que aquí se pueda teclear la definición de la función, y aquí está. Y ahora quiero otro text file para que se pueda leer los valores de x
y de Y, de X, perdón, de X0, de XN y del intervalo. Entonces lo duplico. Este es para XN y lo duplico para el intervalo. Vamos a quitarle estos textos, este texto, lo borramos también aquí este texto y borramos este texto. Ok, ahora vamos a hacerlos del mismo tamaño. Lo seleccionamos, localizamos la propiedad horizontal size y aquí vamos a ponerle un valor que sea, por ejemplo, 100. Entonces ya los colocaré de ese tamaño 100. Vamos a poner ahora el botón que nos ayude a hacer la gráfica. Entonces lo seleccionamos acá, un JButton. Ok, este nos va a ayudar a hacer la gráfica. Aquí vamos a poner graficar y vamos a aplicar este y vamos a poner otro para que nos ayude a adicionar gráficas, para que tengamos más de una gráfica, más de una función en la misma gráfica. Entonces aquí vamos a poner agregar. Ok, listo. Ahora necesitamos aquí un panel para que se pueda mostrar la gráfica. Entonces tomamos nuestro objeto de JPanel. Ok, aquí está nuestro objeto de JPanel. Y vamos a poner a este el nombre de la variable, lo vamos a mandar llamar como panel. Y ahora sí nos vamos acá al código y vamos a hacer aquí algunos arreglos al final. Recuerden que esto no se puede modificar porque lo controla el mismo NetBeans, pero sí podemos agregar una definición. Vamos a agregar nuestra definición de otro atributo, nuestro atributo gráfica, y vamos a decir que es un new gráfica, que es la clase que definimos hace un momento, gráfica, y vamos a pasar los valores por defecto, que sea mi gráfica, para el título, para el eje X y para el eje Y. Después podemos hacer otras clases para cambiar los títulos, pero ya no nos da tiempo en este. Vamos a hacerlo así y también vamos a cambiar este panel. Yo le quisiera asignar el gráfica.obtienePanel. Recuerden que aquí en este método de obtienePanel nos va a regresar un JPanel. Entonces este JPanel es el que se tiene que asignar a nuestro atributo panel. Entonces, como aquí no puedo modificar el código, lo tengo que hacer de la siguiente manera. Vamos aquí a dar clic derecho y en Customize Code, aquí lo que vamos a hacer es, en este atributo vamos a hacer un Customize Code y lo que vamos a poner aquí es gráfica, porque ya tenemos nuestro atributo, y lo vamos a poner obtiene gráfica, y aquí ya está. Entonces ese es el valor que se va a asignar a panel, que ahora sí es de tipo JPanel, y este nos regresa un JPanel. Entonces ya aquí asignamos la gráfica, asociamos la gráfica a este objeto JPanel. Muy bien, pues así ya lo tenemos. Ahora pues vamos a poner el código acá en nuestro botón de graficar.
Aquí tenemos localizado nuestro botón de graficar y vamos a cambiar este código. Aquí sí lo podemos cambiar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es obtener de nuestro objeto definición. No, creo que no he asignado esos valores. Vamos a asignar esos, porque no he puesto los nombres aquí a estos objetos. Entonces variable name, aquí vamos a cambiar este nombre a definición. A este le vamos a poner como nombre de variable desde, y al otro hasta, para poder hacer referencia en el código a estos objetos. Y aquí vamos a poner de intervalo. Ok, ya tenemos ahora sí el código y nos vamos a los nombres de las variables, y ahora ya podemos aquí hacer referencia. Entonces vamos a definir una variable que se llame def y que va a tener ahora sí el valor que nos obtengamos, el texto que obtengamos de ese JText. Y ahora vamos a leer los otros valores. El de x0, este lo tenemos que convertir a doble, entonces vamos a apoyarnos de la clase doble, que nos hace un parser doble de nuestro objeto desde.getText. Lo mismo vamos a hacer para xn, de nuestro objeto hasta .getText. Y también necesitamos el intervalo, ¿verdad? Vamos a poner aquí d como si fuera una delta. A este le llamé inter.getText. Text. Ya que los tengo, ahora voy a crear un objeto función f, y recuerden que aquí le podemos pasar la definición de la función que precisamente tengo ya en mi variable def. Entonces aquí vamos a crear un new función y le vamos a pasar def. Aquí ya se creó nuestra función y vamos ahora a evaluar, pero lo quiero evaluar en un rango. Entonces vamos a crear un arreglo x. Recuerden que en nuestra clase f tengo este método que definimos que se llama rango, y nos va a crear un arreglo desde x0 hasta xn con intervalos de d. Por eso era la facilidad de que me crea un rango tipo MATLAB. Le paso los parámetros x0, xn y el delta, y ahora vamos a crear otro arreglo, pero ahora para obtener las yes, y las yes pues va a ser la evaluación y le vamos a pasar este vector, ¿verdad? Este arreglo, y todo ese arreglo nos va a devolver aquí en esta parte, y obtenemos así entonces el vector x y y, y ahora estos dos vectores se los vamos a pasar a nuestra gráfica. Entonces el objeto gráfica, recuerden que tenemos nuestro método de crear gráfica, donde le pasamos el ID, el vector X, el vector Y, para que sea graficado, y esto como nos va a devolver una excepción, pues tenemos que encerrarla en un try catch. Vamos a decir que todo el bloque lo encierra en el try catch, y ya tenemos aquí la definición
de la función, ¿verdad? Ya lo obtuvimos. Creamos un rango para el vector X. El vector Y pues va a ser la evaluación de esta función que se definió aquí, que se está evaluando acá, y estos valores son los que le pasamos a mi gráfica, que es la definición, ¿verdad? Y mi vector X y mi vector Y. Ya quedó aquí muy estándar estas llamadas a estas clases para crear la función. Entonces vamos a probar ahora sí nuestro código, todo el esfuerzo que estuvimos haciendo. Vamos a ver cómo se ve. Aquí la tenemos. Aquí vamos a definir, por ejemplo, el seno de x por x al cuadrado. Acuérdense que esta sintaxis es la que nos acepta el JVC parser. Entonces podemos utilizar este signo de el acento circunflejo para indicar una potencia. Quiero que lo evalúe de -4 hasta 4 con intervalos de 0.1. Damos graficar y aquí tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Obviamente se quedó con los títulos que di por default, mi gráfica X y Y. Este es el ID que le estuvimos pasando, que es la definición de la función. Aquí lo vemos. Y tendremos que poner otros métodos para cambiar estos títulos, pero eso pues lo hacemos. Aquí también, como este objeto es del tipo JFreeChart, pues tiene todas las opciones. Vean, aquí tenemos las propiedades de nuestra gráfica, le podemos cambiar las propiedades y nos los va a aceptar. Aquí podemos cambiar el título de mi gráfica. Vamos a poner ejemplo, ¿ok? Y aquí se cambia el título. Puedo también copiarlo, lo copio al portapapeles, me paso a otra aplicación y lo pego o lo guardo como tipo PNG. Tiene muchas opciones esta. Hay también algo muy bueno para métodos numéricos, es que pueden hacer un acercamiento a un área. Aquí la tenemos y podemos localizar, por ejemplo, una raíz, ¿sí? La raíz aquí está en 3.14, que es la raíz de este método, de esta función, perdón. Me regreso haciendo clic y arrastrando hacia arriba. Me regreso otra vez al tamaño original. Vamos a agregar otra función. Nuestro botón de agregar todavía no tiene código. Vamos a hacerlo. Entonces el de agregar pues viene a ser prácticamente esto mismo que tecleamos aquí, que construimos aquí en el botón de graficar, nada más que ahora en lugar de ser agregar gráfica es adicionar gráfica. Entonces vamos a este botón de agregar, pegamos el código, ¿sí? Y ahora vamos a decir que en lugar de agregar vamos a crear, vamos a agregar gráfica. Agregar gráfica, le pasamos los mismos parámetros de la definición. Aquí no copié el try, lo ponemos, listo, try catch, aquí está, ya tenemos nuestro botón de agregar gráfica. Es el mismo código de graficar, lo único que cambio es aquí la llamada a agregar gráfica para que no borre las series. Recuerdan que agregar gráfica lo único que cambia en crear gráfica es que este remueve las series y este no remueve las series, sino más bien la va adicionando. Entonces nos volvemos a correr nuestro programa. Aquí está. Defino mi función seno de x por x al cuadrado de -4 a 4
con intervalos de 0.1, grafico, aquí tenemos nuestra función. Ahora voy a agregar esta otra gráfica, 2 por x, la agregamos y vemos las dos funciones aquí y cada una tiene su etiqueta para que las podamos identificar y así podemos ir agregando otras funciones a esta misma gráfica. Vean, esta es la otra función. Y así podemos ir agregando más y más gráficas a esta misma y seguimos teniendo aquí las propiedades para copiar y cambiar todo esto y podemos llevarnos esta gráfica a otra aplicación. Vamos a poner, por ejemplo, x al cuadrado menos 2, agregamos la gráfica y aquí tenemos la otra gráfica. Bueno, pues eso es todo, espero que les sea de utilidad. Esto todavía se puede modificar para cambiar los títulos y lo podemos ver en otro tutorial más adelante. Bueno, adiós, que les vaya muy bien.